Hemos estado viendo Romanos 12 y hemos estado viendo algunas de las cosas que Pablo quiere que veamos sobre la vida cristiana. Y esta sección, desde el versículo 9, acuérdense, cuando ven Romanos 12 pueden dividirlo en tres partes. La primera parte habla de el cristiano y su relación con Dios. Entonces hablábamos de cómo es que por las misericordias de Dios debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y cómo nuestra relación con Dios cambia la manera en que pensamos. No pensamos como este siglo y debemos de pensar correctamente sobre nosotros mismos, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y de ahí empezamos a hablar, versículos 6, desde el 5, hablamos acerca de la manera en que, desde el versículo 4 hablamos de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Entonces empezamos a hablar de la manera en que el cristiano se relaciona con la iglesia, con otros cristianos, otros hermanos y hermanas. Es que la reinicié aquí. Entonces, estamos todavía en esta sección, esa sección que comienza en el versículo 4. Ya meditamos acerca de lo que dice el versículo 9 y 10, ¿se acuerdan? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y hablamos de qué significa la honra, cómo nos honramos unos a otros y cómo es que eso se manifiesta en la iglesia. Esta competencia, ¿se acuerdan? Competimos para ver quién muestra más honra a los demás. Y hoy vamos a ver el versículo 11. Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, si pensaban que que ya la predicación de sentirnos incómodos fue el domingo pasado, este tema continúa con esa misma idea que compartía mi papá el domingo pasado. ¿Cómo servimos al Señor? A ver si ahora sí. Así. ¿Cómo servimos al Señor? Y ya vieron aquí cómo es, ¿no? No perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Esa es la manera en que servimos al Señor. Entonces hoy vamos a meditar sobre eso nada más, porque eso es suficiente para un mensaje. No tenemos que irnos al versículo 12 porque no tenemos tiempo de ver el versículo 12. Porque hay demasiado aquí en el versículo 11 sobre cómo, que tenemos que detenernos y meditar sobre estas cosas. ¿Cómo es que servimos al Señor sin flojera, sin ser perezosos
y cómo es que servimos al Señor con la pasión que Él quiere que le sirvamos, que es a lo que se refiere fervientes en espíritu. Bueno, primer punto, no perezosos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿A qué se refiere esto? En lo que requiere diligencia. Bueno, significa que tenemos que meditar qué es lo que requiere diligencia, qué es lo que realmente importa. ¿De qué áreas está hablando Pablo que dice, estas son las importantes? En las cosas que de veras son importantes, ahí no podemos ser flojos, no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, eso es mañana, eso después, eso no es tan importante, no necesito dedicarle tanto tiempo. ¿Cuáles creen ustedes que son esas áreas que tendría en mente Pablo? Acuérdense, esta es la manera, miren, cuando ustedes leen la Biblia, se tienen que detener. Es bueno que ustedes lean la Biblia así de corrido y tengan el panorama amplio de qué dice la Biblia. Pero también, al mismo tiempo, no nada más lean toda la Biblia, no nada más lean todo lo que dice la Biblia, sino váyanse deteniendo en las diferentes cosas que va diciendo y mediten sobre lo que realmente significan. Entonces, cuando ustedes leen un versículo como el versículo 11, que dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué tienen que hacer? Detenerse a pensar, ¿qué? ¿Qué requiere diligencia? No se lee nada más así. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué sigue? No, a ver, ¿qué requiere diligencia? ¿Qué es importante en la vida cristiana que estaría pensando Pablo cuando escribió esto? Y el primer punto, creo yo, más importante, yo he tenido más tiempo para meditar sobre esto que ustedes, porque ustedes a lo mejor apenas lo están empezando a pensar. Pero yo estaba pensando, ¿qué es lo que requiere diligencia? ¿Qué es lo que realmente importa? Bueno, número uno, mi vida como cristiano es lo más importante, ¿no? Eso creo que es el punto más importante que requiere diligencia. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? ¿Qué dice Marcos 12:30? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Y con qué? Con todas tus fuerzas. ¿Suena como Pablo en Romanos 12:11? No perezosos. O sea, la vida cristiana no es como este aspecto adicional de la vida. Que podemos pensar como que le hemos agregado un aspecto más a quién soy yo, ¿no? Yo soy un estudiante y así como estudio una carrera, también soy cristiano, también voy a la iglesia. Y así como también voy a la iglesia, también me gustan los tacos. Y así como también me gustan los... ¿Sí me entienden? Esta es una lista de cosas que soy, que hago. Y ya. No. O sea, este punto, mi vida como cristiano, tendría que ser en lo que más me estoy aplicando, lo que más me da identidad como persona. ¿Quién soy yo? Primero soy cristiano. Todo lo demás es por debajo de eso. También soy esposo, también soy padre, también tengo un trabajo donde tengo un estudio y hago videos, ¿no? Ya eso es secundario. Eso no es mi identidad, eso no es como quién soy. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos sí me conocen como lo otro y después como cristiano. Entonces mi reto es, ¿cómo hago que me conozcan primero como cristiano y luego por lo que hago, que es mi trabajo y otras cosas que hago? Y ustedes saben que esto es un reto difícil. Yo se los digo por experiencia, porque
tengo este reto constantemente trabajando con no cristianos en donde pienso, pues no entienden, no entienden quién soy realmente. No entienden que he sido comprado por la sangre de Cristo, que tengo el Espíritu Santo, que su palabra es lo más importante en mi vida. Ellos nada más ven a esta persona que hace ciertas cosas y eso es como me ven, eso es lo que identifican de mí. Natán, piensan, hace videos. Y también es pastor de una iglesia, ¿no? Pero no, tienen que entender, no. Mi vida como cristiano está por encima de esas cosas y esto otro que estoy haciendo tiene que estar por debajo de eso y tiene que estar influenciado por mi identidad en Cristo. Lo que Él ha hecho por mí, eso es quién es Natán, realmente. Entonces es un reto que les pongo a ustedes porque yo lo tengo y a veces no sé cómo hacerlo, ¿no? A veces no sé cómo hacerle ver a la gente que mi verdadera identidad como cristiano, lo que realmente importa, es lo que Cristo ha hecho en mí. Bueno, se los digo porque yo estoy luchando con eso y no es fácil, pero ayer tuve una muy buena conversación sobre este tema, en donde sí tuve la oportunidad de compartir mucho más acerca de quién soy en Cristo. Tenía que ver con el catolicismo. Y si vives, o sea, si tú dices que crees algo y si lo vives, si realmente es la convicción de tu vida o si nada más dices, pues es que esto es lo que mis papás dicen que debo de hacer o que me enseñaron. Y entonces yo estaba con varios católicos y todos decían, pues sí soy católico, pero no voy a misa. Y pues no, pues como que no, no lo tomo así tan en serio, o sea. Entonces ellos mismos estaban diciendo, no es lo que realmente importa, ¿no? Ellos mismos estaban diciendo, su vida como católicos no es lo principal, secundario. Eso sí es como algo que nada más una pequeña parte de su identidad. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos, eso es nuestra identidad, eso es quién somos, lo más importante. ¿Y cómo comunicamos eso? Pues que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo. Porque creo que a eso nos llama Pablo. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Esfuércense en que la gente vea que esto es lo más importante. Esfuércense en que la gente se dé cuenta que esto es su verdadera identidad. Bueno, ¿qué otra cosa sería importante? Otra cosa que creo que sería importante, que requeriría diligencia, y lo menciono, ahorita van a ver por qué, porque voy en orden. Mi vida como padre o como madre, para los que tenemos hijos, tenemos que considerar seriamente cuánto nos esforzamos, cuánto estamos siendo perezosos en una misión que Dios nos ha dado de educar a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Somos flojos? Sí, yo soy flojo. Por eso estoy mencionando este punto, porque yo sé que esto requiere diligencia y sí he sido perezoso. Entonces, a mí este versículo me hizo reflexionar sobre algo que requiere diligencia en mi vida, en donde sí estoy siendo perezoso, donde Dios me está diciendo, no seas perezoso en eso. Toma en serio la responsabilidad que te he dado con tus hijos de mostrarles el camino de Dios, de ser ejemplo a ellos, de leer la palabra todos los días, porque no leemos la Biblia todos los días juntos como familia. Unos días sí, unos días no. ¿Y saben de qué depende? De mi flojera,
De eso depende. Ya es tarde, ya duérmense. ¿No? Les digo. Mañana. No perezosos. No sean flojos con cosas que sí son importantes. ¿No? Pero sí tuvimos tiempo para ver la tele o una película. Eso sí tuvimos tiempo de hacer. ¿No? Pero si era meditar en la palabra de Dios como familia, algo que realmente sí construye el fundamento de sus vidas, nos da flojera. Pensamos que no es tan importante que lo podemos posponer. Bueno, yo estoy predicándome a mí mismo, como se dan cuenta, ¿no? Más que a ustedes. Y se los digo porque son luchas que tenemos. O sea, la verdad, como cristianos, todos los días es una batalla para obedecer la palabra de Dios. Todos los días. No hay ningún día que pase que diga, no, hice todo perfecto. Todo lo que Dios quería que hiciera, lo hice. No hay ningún día así. Yo sé que puedo esforzarme más y ser más diligente y menos perezoso en muchas áreas de mi vida. Número 3, y eso está ligado con el contexto de Romanos 12. ¿Qué es lo que realmente importa? Mi vida como parte de la iglesia. En esto, ¿cuánto vemos flojera? ¿Qué tan seguido nuestra participación en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se ve afectada por nuestro estado de ánimo? ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de, ¿qué? Congregarse como algunos flojos. Que dicen, es que ayer trabajé todo el día, estoy cansado, necesito descansar. Entonces, domingo es el único día que tengo para descansar. Es que los ensayos de programa de Navidad, cada domingo en la tarde, pero es cuando descanso, voy en la mañana, pues la tarde es cuando descansamos, ¿no? Entonces, ni modo que vaya en la mañana y en la tarde. En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos. En lo que deberíamos de estar enfocando nuestros esfuerzos, en lo que deberíamos de estar diciendo, no importa, sí estoy cansado, pero esto requiere diligencia. No debo de ser flojo, no debo de pensar, pues mejor descanso porque mañana tengo que trabajar. Pues tú, ¿sabes qué? Tu trabajo ni siquiera está en esta lista. Hasta ahorita, de lo que requiere diligencia. Y no es que no importe, sí importa. Y en un momento vamos a ver, es el punto que sigue. Sí tenemos que hacer las cosas bien y sí tenemos que dar buen testimonio. Pero acuérdense, estamos poniendo prioridades. ¿Qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Y en ese orden vamos a esforzarnos. Primero en mi relación con Dios, después en mi relación con mis hijos y con mi familia, después en mis relaciones de la iglesia y en mi participación en la iglesia, y después, ¿qué? En mi vida laboral. ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? Mañana en la mañana te vas a levantar y vas a ir a ¿dónde? Cada quien tiene su trabajo, ¿no? Algunos van a la escuela, algunos van a trabajar. Y sí, tienes que ser diligente también en tu trabajo. Pero aquí yo puse intencionalmente el orden de importancia de cada una de estas cosas. ¿Cuál cosa tienes que dedicar más tiempo y más esfuerzo?
Número 4 es tu trabajo. Esa es la cuarta cosa que tienes que dedicar la mayor cantidad de esfuerzo. ¿Qué dice Colosenses 3? Y esto es la razón por la cual nuestro trabajo sí está incluido en esta categoría de cosas que requieren diligencia. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esa es la razón por la que tu trabajo está en esta lista, porque cuando tú vas a trabajar, no estás trabajando para tu jefe, estás trabajando para Dios. Sí te pagan, pero esa no es la razón por la cual debes de hacer bien tu trabajo. Si le echo ganas y si lo hago bien, entonces me van a dar un ascenso porque se va a impresionar mi jefe. Me va a pagar más y no me va a despedir. ¿Esa debe ser nuestra motivación? No. Nuestra motivación es todo lo que tú haces, lo estás haciendo para Dios. Entonces, eso nos tiene que poner una nueva perspectiva sobre, eso no lo voy a hacer, para eso no me están pagando, ¿no? Eso son horas extras. No van a abusar de mí, ¿no? Y esa es la actitud. Yo trabajo con mucha gente de la delegación, entonces yo conozco esa actitud de qué es lo menos que puedo dar, ¿no? Y ya más, no sé, porque pues, como no me pagan y como mal salario, entonces voy a hacer lo menos que pueda hacer. Todos los cristianos, todos los que somos cristianos, deberíamos de estar pensando, ¿cómo? Esto es para Dios. Esto es para Dios, tengo que hacerlo bien. Y si requiere 15 minutos más de mi tiempo que no me van a pagar, no importa, porque lo estoy haciendo para Dios. Y lo voy a hacer bien y voy a mostrar que Dios es digno de que hagamos las cosas bien. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer bien. No podemos ser mediocres, hermanos, sobre lo que hagamos. Cuando ustedes van a su trabajo, piensen, Dios es el que estoy sirviendo. Entonces no puedo tener esta actitud de, ¿no? De, pues ya salió, ya más o menos quedó, ya más o menos se ve bien. A nadie le importa, ¿no? Al fin todos los demás también lo hacen mal. No, hermanos, no es así. La vida cristiana dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Tu trabajo requiere diligencia porque lo estás haciendo para Dios. Entonces la gente debe de ver el trabajo que hacemos en donde estén ustedes, lo que hagan, y decir, esta persona hace bien lo que le dejo hacer. Todo el trabajo que se le encarga lo termina y lo hace bien y hace un excelente trabajo. Eso es la percepción que la gente debería de tener sobre nosotros. Y es un llamado, hermanos, a reconsiderar esta actitud de jefe y empleado, ¿no? Tú no estás trabajando para un jefe, tú estás trabajando para Dios. Todo lo que haces, eso es lo que dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No lo hagas para un jefe o una jefa. Hazlo para Dios. Entonces, ¿qué requiere diligencia en la vida cristiana? Son muchas cosas, ¿no? La verdad a mí me abruma un poquito pensar en todo esto, todo lo que requiere diligencia, porque me hace ver
qué tan perezoso realmente soy y he sido. ¿Y saben qué es lo chistoso? Normalmente nuestra tendencia es ir exactamente al revés en esta lista, en orden de esfuerzo. Exactamente al revés. Primero le echamos muchas ganas a nuestro trabajo, después la iglesia, después nuestra familia y al final nuestra relación con Dios. Así vivimos normalmente. Yo les digo por mí. Es muy fácil que esta lista se invierta en su orden. Para mí es muy fácil porque a mí me encanta mi trabajo. A mí me encanta lo que hago por lo que me pagan para hacer. Entonces es muy fácil para mí decir, esto es lo primero que voy a dedicarle más tiempo. Después, pues la iglesia, porque también esto me encanta hacerlo. Estudiar la Biblia y compartir la palabra. Y ya después empiezo a acordarme de mis hijos. Y ya después me empiezo a acordar de mi relación con Dios. Entonces yo sé que por lo menos en mi vida, lo que requiere diligencia a veces no tiene las prioridades correctas. Por eso los exhorto a ustedes a meditar sobre las prioridades en sus vidas. Para que ustedes puedan evaluar en dónde están enfocando mayor esfuerzo y tiempo. Bueno, ¿qué dice 1 Corintios 15:58? Este es un pasaje en el que Pablo ha estado hablando acerca de la resurrección de los muertos, ha estado hablando acerca de la esperanza que tenemos de estar con Cristo en un cuerpo glorioso. Y después de todo eso, versículo 58, concluye diciendo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En lo que requiere diligencia, hay recompensa. Por eso dice Pablo, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, porque sabe que eso es lo que vale la pena. Eso es lo que tiene resultados eternos. Tantas cosas en las cuales nos afanamos y en las cuales trabajamos, ¿saben cuánto duran? Un día, una semana, un ratito. Y en las cosas que van a permanecer para siempre, en esas cosas casi no pensamos, casi no nos esforzamos. Entonces dice la palabra de Dios, piensen que su trabajo en el Señor no es en vano, manténganse firmes, constantes, no perezosos, porque Dios recompensará las cosas que tienen que ver con Él. Bueno, la siguiente parte de Romanos 12 dice que fervientes en espíritu, y eso simplemente nos habla acerca de la actitud con la que hacemos las cosas. Ya hemos estado hablando mucho acerca de eso en estos versículos, pero se los repito porque creo que nuevamente nuestra tendencia es a veces a caer dentro de un legalismo, de decir, esto es lo que se supone que debo de hacer, ¿no? Y voy a irme al ejemplo de leer la Biblia como familia, porque esa es mi lucha. Y eso es una de las cosas que yo medité en mi vida. Podemos decir, sí, vamos a leer todos los días y hacerlo, pero no fervientes en espíritu.
¿verdad? Más bien como diciendo, bueno, ya acabamos, sale, bueno, ya ahora sí, vamos a descansar, ¿no? Ya cumplimos, Señor. Cuando dice Pablo, fervientes en espíritu, quiere decir, no nada más hagas las cosas, porque hacer las cosas es una parte. Échale ganas, sí, échale ganas. Pero hazlo en un fervor, literalmente es hirviendo en el espíritu. Que algo haya dentro de ti que dice, esto es lo que realmente es importante, esto es lo que realmente necesito, por eso lo quiero hacer. No es nada más un requisito. Porque si empezamos nada más a cumplir con requisitos y sentimos como que ya cumplí y perdemos la parte de fervientes en el espíritu al hacerlo, entonces nos hemos vuelto una iglesia legalista. Una iglesia donde todos externamente hacen lo correcto, pero nadie quiere hacerlo. Lo hacen, pero no quieren hacerlo. Lo hacen, pero su corazón está en otro lugar. Pues sí estoy aquí en la iglesia, pero preferiría estar en un partido de fútbol o no sé dónde, lo que sea que les gusta, ¿no? Y a veces es la realidad sobre la vida cristiana, es que tenemos esta lucha sobre lo que hacemos y lo que queremos hacer, y nuestra oración es que Dios nos haga querer lo que debemos de querer. Fervientes en espíritu significa hirviendo en nuestro corazón por las cosas que hierven en el corazón de Dios. O sea, las cosas que son importantes para Dios son las cosas que son importantes para mí. Entonces, ese es el reto que tenemos como cristianos, que no nada más empecemos a cumplir con una lista de cosas. Y cómo lo hacemos, con qué fervor nos dedicamos a las cosas que son importantes. ¿Se acuerdan? Hace ya mucho tiempo hablamos acerca de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Y nada más quiero recordarles, porque esto tiene que ver con este punto de fervientes en el espíritu, no perezosos. Pueden pensar que esto no es importante para Dios, pueden pensar, bueno, pues yo creo que Dios va a decir que sí estoy bien, ¿no? O sea, porque tampoco estoy mal. O sea, sí, a lo mejor pues, no le he echado muchas ganas, a lo mejor sí, no he estado pues muy involucrado en la iglesia. Pero Dios sabe, ¿no? Dios sabe que también me he portado bien, no le he hecho mal al prójimo. Eso era parte de nuestra conversación ayer, ¿no? Dice, bueno, mientras no le hagas mal al prójimo, es lo que importa. ¿Saben cómo se llama eso? En Apocalipsis 3:15. Se llama ser tibio. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Entonces espero que esto nos dé una nueva perspectiva sobre no perezosos, ¿no? De lo que significa no perezoso y qué tan importante es lo que está diciendo Pablo. En lo que requiere la iglesia, no perezosos, fervientes en espíritu. Eso es lo que significa ser caliente. Si es importante, lo haces y lo haces bien y lo haces en el gozo del Señor.
Si no lo haces así, ¿qué eres? Tibio. Un cristiano que no le importa y dice, no, pues estoy bien, y es que ustedes no saben, es que tenía muchas luchas y pues no, la verdad no, estoy desanimado y pues ya, ¿no? Y ahí se quedan. Y ya nunca se vuelven a levantar y ya siguen la vida cristiana, o conocen a un cristiano que es un hipócrita y dicen, si no son los cristianos, mejor ya no me voy a llevar con los cristianos. Mejor yo y Dios nada más, solitos. Y se convierten en tibios, perezosos, no fervientes. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque ahorita tengo la sensación, porque yo así me siento, de un poquito de desánimo, ¿no? La verdad es que a veces este tipo de mensajes nos deprimen, porque decimos, uy, no, pues ya, todos estamos mal, y pues, ¿quién va a poder? O sea, ¿cómo sé que sí estoy bien, no? Que sí estoy realmente no siendo perezoso, que realmente estoy siendo ferviente en el espíritu. O sea, ya me siento muy inadecuado para lograr lo que me está diciendo Pablo que debo de hacer, ¿no? ¿No se sienten así? Yo sí me siento así. Yo sí empiezo a sentir como que, híjole, pues ya, sea no importa qué tantas ganas le eche, voy a estar mal, porque siempre me voy a sentir inadecuado para cumplir el mandamiento de Romanos 12:11. La verdad es que si meditamos con cuidado sobre lo que representa, todos debemos de sentirnos en una posición donde no podemos hacer estas cosas, donde realmente estamos fallando y realmente decimos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a poner en orden las prioridades que Dios quiere que tenga en mi vida? ¿Cómo voy a empezar a realmente amar, estudiar su palabra como familia? ¿Cómo voy a empezar realmente a preocuparme por pasar más tiempo con Dios y en su palabra y orando? ¿Y cómo voy a dar testimonio en mi trabajo y hacer un mejor trabajo? ¿Cómo me voy a involucrar más con la iglesia y reflejar al mundo lo que significa ser un cuerpo en Cristo? ¿Cómo voy a hacer todas esas cosas? Es demasiado. Me acabas de poner una carga inmensa que no sé si puedo. Si así es la vida cristiana, pues quién sabe, ¿no? Si quiero seguir. Bueno, por eso Pablo termina diciendo una frase muy importante, y con eso quiero concluir hoy diciendo cómo podemos hacer esto, cómo podemos servir al Señor de la manera que Dios quiere que le sirvamos. ¿Qué es a lo que se refiere cuando dice sirviendo al Señor? Porque si empezamos a entender qué es lo que significa servir al Señor, vamos a poder empezar a entender qué es lo que significa hacerlo sin ser perezosos y fervientes en espíritu. Van conectados. Sirvan al Señor, y cuando ustedes sirvan al Señor de la manera que deben de hacerlo, entonces van a empezar a hacerlo sin flojera y fervientes. Entonces estuve meditando sobre varias cosas, no sobre lo que significa primero servir al Señor, sino lo que es lo contrario de servir al Señor. Y eso nos ayuda a entender qué significa servir al Señor, cuando vemos qué es lo que no es servir al Señor. Porque creo que cuando nos vamos en esa dirección es cuando empezamos a ser perezosos en nuestro servicio a Dios. Cuando empezamos a
perder fervor en nuestro servicio. Y quiero contrastarlo con varias cosas. Una es que servir al Señor es servir a Dios en lugar de servir, ¿qué creen? No lo pensarían, pero está en Romanos lo que estoy poniendo ahí. Romanos 16, 17. Hay algunos que no sirven al Señor. ¿Qué saben que sirven? Su panza. Eso es a lo que sirven. Dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces ese es uno de los contrastes. Si no sirves al Señor, probablemente lo que estás haciendo es sirviendo tu estómago. ¿Qué significa? El estómago representa las cosas que Dios nos da. Entonces, empezamos a adorar no al dador de los regalos, sino a los regalos. Lo que yo quiero es lo que Dios me da, no Dios, sino... Por eso el estómago se usa como ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que el estómago desea es, ¿qué? Comida. Y ustedes saben lo que significa tener hambre, ¿no? Y entonces despierta en nosotros un deseo por comida que representa los deseos que existen dentro de una persona. Entonces podemos ampliarlo a cualquier cosa que ustedes quieran. Y empezamos a vivir para esas cosas. Y eso se vuelve nuestro enfoque. El más común, por lo menos en los hombres, es el sexo, probablemente. ¿No? Porque la lujuria, la pornografía, son cosas que atrapan nuestros deseos. Y cuando nosotros nos entregamos a esas cosas o cedemos a esas cosas, estamos diciendo: estas cosas me satisfacen más de lo que Dios me satisface. Esto es lo que realmente quiero. No es Dios. Y se dan cuenta cómo es una cuestión de fe. O sea, es creer que realmente Dios es mejor que esas cosas. Y de repente nos dejamos consumir por deseos de nuestro cuerpo y cosas que quiere nuestro cuerpo. Y decimos: lo voy a hacer porque esto es lo que me satisface. Esto es lo que me hace feliz. Y le estamos diciendo al mundo: miren, dice la palabra, no se dejen esclavizar por nada. Cuando hay algo que tú dices: yo necesito eso y si no lo tengo no puedo ser feliz, estás diciendo que Dios no vale lo suficiente para ti. Y hay, o sea, me voy a extender a muchas áreas aquí porque creo que todos nuestros deseos, todas las cosas con las que luchamos, tienen esto en su raíz. El ocupar el lugar que Dios debería ocupar en nuestro corazón. Y la comida puede ser uno también, ¿no? Porque hay gente que se deprime y ¿qué hace? Come. Porque eso es lo que los consuela, ¿no? Estoy triste, pues voy a ir a comer. Y eso me hace sentir mejor. ¿Y sabes qué estás diciendo cuando eso es tu primer recurso para sentirte mejor? Estás diciendo: Dios no es suficiente, necesito comida, eso es lo que necesito.
Dios no es lo que yo necesito como consuelo en mi vida. Yo necesito comida. O hay gente que se deprime y lo que tiene que hacer es ir de compras. Dice, lo que yo necesito es dinero. Eso es lo que me consuela. Cuando tengo dinero, entonces estoy feliz. Si no tengo dinero, me deprimo y estoy triste y no, siento que soy un fracaso. Y lo que estamos comunicando al mundo cuando hacemos esas cosas es decirles, es que Dios no es suficiente. No estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a las cosas que Dios da. ¿Entienden? ¿Cómo funciona? ¿Cómo de repente se invierten los papeles? Aquí está Dios, nos da cosas buenas, esas cosas se convierten en nuestros ídolos, nuestro enfoque, y vivimos para esas cosas y nos olvidamos que no estamos para servir cosas, estamos para servir al Dios que da las cosas. Entonces cosas buenas, hasta como casarse y tener un esposo, una esposa o un novio, una novia, se pueden convertir en eso. Vivimos para eso, no para Dios. Para un regalo de Dios, para eso vivo, para eso es lo que estoy sirviendo. Entonces, por eso es que vemos niñas que salen embarazadas, ¿no? Antes de casarse. Porque su Dios era una relación con un hombre. Que alguien las apreciara, que alguien las amara. Dios no era suficiente, necesitaban a un chico que se los dijera, de carne, ¿no? Yo no necesito, no es suficiente que Dios me diga te amo, yo necesito que un niño me diga te amo. Entonces, ven qué es lo que empieza a pasar. Empezamos a servir cosas, regalos de Dios. Que están ahí para nuestro bien, pero no son el fin. El fin es lo que hacemos, que es servicio a Dios. Y ese es el primer punto que significa servir al Señor. Significa poner en su lugar los regalos de Dios. Son regalos, no son Dios, son regalos de Dios. Dios es Dios. Número 2, servir al Señor es servir a Dios en lugar de servir a la gente. Gálatas 5:13 dice, sí debemos servirnos unos a otros, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que no estamos sirviendo a la gente? No, que no te sirvo. Ya hablamos de servirnos unos a otros, dando honra a unos a otros, es servicio a otros. Pero la razón por la que hacemos ese servicio es donde está este punto de a quién estamos realmente sirviendo. ¿Por qué? Dice Efesios 6:6, y esto es a lo que me estoy refiriendo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, lo que me debe de interesar primordialmente es lo que Dios piensa de mí, no lo que la gente piensa de mí. Y en tantas iglesias, porque ustedes saben que es difícil la labor de un pastor en una iglesia. ¿Saben por qué es difícil? Por esto, exactamente por esto. ¿Qué dice Efesios 6:6? Porque tenemos la tentación enorme de que la gente piense bien de nosotros antes de pensar si Dios está pensando bien de nosotros. O sea, muchas veces es tan difícil decir, híjole, es que si le digo al hermano, va a enojarse y va a decir, ay, es que usted no puede ser, o sea, ¿por qué me dice esas cosas? O sea, y entonces tenemos esa lucha y yo soy así. O sea, ustedes me conocen, no es secreto, pero a mí no me gusta el conflicto. Yo no me gusta confrontar a la gente con cosas que están mal. Entonces, y esa es una de las diferencias más grandes entre mi papá y yo. Como se dieron cuenta.
el domingo pasado. Pero como iglesia tenemos que pensar, ¿qué es agradar a Dios y no a los hombres? Es decir, la verdad en amor, pero siempre buscando que Dios esté contento con lo que estamos haciendo. Y es un reto enorme, porque nuestra naturaleza humana tiene la tendencia a querer que la gente reconozca o estar bien con la gente, ¿no? Que la gente sea quien estamos agradando. Nos encanta. Nos encanta que la gente diga, ay, no, sí, qué buena persona eres, y cómo, qué bueno, qué paciente, qué personalidad, y que nos estén halagando y halagando. Y entonces esa es la tentación que constantemente estamos teniendo, de que eso sea lo que busquemos en lo que hacemos. Número 3, y este es el más importante probablemente en relación al Evangelio, es que estamos sirviendo al Señor, no a la ley. Y eso viene también de Romanos. Romanos 7, versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo que significa servir al Señor es que estamos sirviendo en algo que Él hizo y que no hicimos nosotros. Eso es lo que significa servir al Señor. El hecho de que tú entiendas, no que la ley ha sido desplazada y que no importa, sino que alguien vino a cumplir la ley por nosotros para que ahora nosotros podamos tener una relación personal con Dios y ser reconciliados con Dios. Entonces, Jesús viene, cumple la ley de una manera perfecta por nosotros. Nosotros ponemos nuestra fe en Él, y entonces Dios, cuando lo ve a Él, ve el cumplimiento de la ley, y entonces nos puede aceptar a nosotros y puede decir, sí, efectivamente tus pecados son perdonados porque alguien pagó por ellos. Y entonces ya no servimos la ley, ya no estamos diciendo, ay, me voy a portar bien, voy a hacer todas estas cosas porque si no Dios no me va a aceptar. Estamos viendo a Cristo y lo que Él hizo como el medio a través del cual podemos tener comunión con Dios. Entonces, esto es increíble. O sea, termino con este punto porque es en el poder de Dios que hacemos las cosas que hacemos. Es a través de lo que Jesús hizo y logró en la cruz que tú y yo podemos obedecer Romanos 12:11. Si ustedes estaban sintiendo abrumados y estaban diciendo, ay hermano, pero es que, ¿cómo le voy a hacer? Y es que ya me dejó todo deprimido porque siento que no le he estado echando ganas y que he sido perezoso y que la verdad es que sí, todas las cosas no están como deberían de estar en mi vida. ¿Qué decimos? Pues échale más ganas, porque estás mal. Y vamos a ir midiéndote, ¿eh? A ver, que de veras sí te esfuerces. O decimos, mira a Cristo. Mira a Cristo, lo que Él hizo por ti, porque esa es la única manera en que vas a poder hacer la voluntad de Dios en tu vida. Es la única manera en que vas a poder ser no perezoso en lo que requiere diligencia. Es la única manera en que vas a poder ser ferviente en el Espíritu. Si tú ves a Cristo y descansas en lo que Él está haciendo por ti constantemente, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de darte un nuevo corazón que cada vez tiene menos flojera de leer la Biblia, que cada vez tiene menos flojera de hacer las cosas que debes de hacer, que te va a mostrar la importancia de pasar un tiempo con Él todos los días en su palabra y en oración. Te va a mostrar la importancia de participar dentro de la iglesia y del cuerpo.
de hacer un buen trabajo en donde trabajas. Es en el poder de Dios y lo que Él hizo por nosotros, que somos diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu. Romanos 15, 18 dice: porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo decía: yo me esfuerzo más que cualquiera. Pero, ¿qué? Pero no soy yo, es Dios. Es Dios. Ahí tienen otros dos versículos, Colosenses 1:28, 1 Corintios 15:10, pero vamos a leer 1 Pedro 4:11 para terminar. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vas a hacer esto, vas a esforzarte, vas a tratar de no ser perezoso. ¿Cómo lo debes de hacer? Es la fuerza que Dios te va a dar. En esa fuerza, no en tu propia fuerza, sino en la fuerza que Dios da para hacer su voluntad. Es la única manera de vivir la vida cristiana. Tú y yo no podemos. Así que es un poquito chistoso cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo servimos a Dios? Dejando que Él nos sirva primero. Así servimos a Dios. Primero deja que Dios te sirva a ti, después tú puedes servir a Dios. Es la única manera de hacerlo en el poder de Dios. Si tú te adelantas, no dejas que Dios te sirva, no dejas que Dios sea el que cambie tu corazón antes de hacer esta lista de cosas que estuvimos mencionando hoy. Entonces, en tus fuerzas, es muy fácil cumplir externamente, ¿no? O sea, realmente sí. No, eso no es la parte difícil. La parte difícil a veces es dejar primero que lo que Dios ha hecho por nosotros penetre en nuestra mente y en nuestro corazón, y que de ahí fluya lo que hacemos. Entonces nos gusta brincarnos esa parte, nos gusta decir: dime qué tengo que hacer y lo hago, y ya, ¿no? Así nos gusta funcionar. Pero no es así, la vida cristiana no es así. Es: deja primero que Dios trabaje en tu vida, deja que Dios te sirva a ti a través de lo que hizo en Jesucristo, y después tú puedes servir a Dios, tú puedes actuar como algo que fluye de eso. La gracia que nosotros mostramos tiene que ser reflejo de la gracia que Dios nos mostró a nosotros. La misericordia que nosotros mostramos tiene que fluir de la misericordia que Dios nos mostró a nosotros. Y el amor que nos mostramos unos a otros, ¿de dónde viene? El amor que Dios nos da. Entonces, no es un asunto de fuerza de voluntad. No es un asunto de a ver quién tiene más disciplina en la iglesia y a ver quién es el que es más organizado, y yo pierdo en esa competencia. Pero eso no es lo que nos está diciendo Romanos 12:11. Que los más disciplinados sean los que sirvan a Dios. Es que los que han experimentado la gracia de Dios dejen que eso se convierta en fervor,
en no tener flojera. Y en todo lo que viene en los siguientes versículos, que es lo que vamos a estar meditando en las próximas semanas.